Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque estamos ya aquí, ¿verdad? Listos para escuchar la palabra de Dios y que Dios hable a nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Y pues hoy vamos a hablar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios de algo que en realidad todos necesitamos. Todos necesitamos. Cuando digo eso, no sé qué se le venga a su mente, ¿no? Se le pueden venir pues diferentes cosas, diferentes ideas. Y estos últimos días, ¿no? Hemos estado mencionando el café. Tal vez usted ocupe un café ahorita porque hablábamos de cómo es que el café lo despierta, ¿no? Ojalá y no se van a quedar dormidos, pero algo de lo que todos necesitamos es del perdón de Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí necesitamos el perdón de Dios. No hay nadie que no necesite el perdón de Dios. Y este va a ser nuestro tema, ¿verdad? Del perdón. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha puesto usted a pensar en el perdón de Dios? Cuando uno se pone a pensar en el perdón de Dios, no encuentra uno palabras, ¿verdad?, para poder expresar cómo es el perdón de Dios. Y pues es lo que vamos a estar viendo, ¿no?, con la ayuda de nuestro Dios. Antes de seguir más adelante, quisiera hacer una invitación. Los jueves nos estamos reuniendo aquí a las 7 de la tarde. Están todos invitados, todos cordialmente invitados, son bienvenidos. Y pues ahí está la invitación, ¿verdad? Primero Dios, pues nos estaremos reuniendo los jueves. Pero yo le pregunto a usted, ¿no?, porque la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Por eso es la razón que necesitamos el perdón de Dios, porque todos, absolutamente todos, hemos pecado, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Y qué es pecado para usted? Yo le pregunto, ¿no? Pues peca uno con los pensamientos, ¿no? Violar la ley de Dios, eso es pecado. El pecado es la desobediencia, cuando uno hace lo contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? Pecado es la rebelión contra Dios, ¿verdad? Pero cuando venimos a la Biblia y miramos que hacer el bien y no hacerlo, también eso es pecado, ¿verdad? En sí hay cosas que uno no pensaba que fueran pecado, ¿no? Pero esa es la raíz, precisamente, la raíz del pecado, ¿no? La raíz del pecado. Déjeme decirle que el pecado es la raíz de todos los problemas en la humanidad. El pecado es la raíz de los problemas de la humanidad. El pecado fue la raíz del problema de Adán y Eva. Si recuerda bien cómo en Génesis nos muestra, ¿no? En Génesis capítulo 3. No vamos a ir ahí, ¿no? Pero ahí vemos desde entonces cómo es que tenemos esta situación crítica, ¿no? Del pecado. Y ahí vemos cómo es que entró universalmente, ¿verdad? En todo el mundo, todos somos pecadores, y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Y esa es la razón por la cual pues hay mucha violencia, ¿no? Hay muchas familias divididas, aún familias de sangre, ¿no? Muchas familias son divididas, las cárceles llenas de gente, ¿no? Violencia en el mundo, y todo por causa del pecado. Me imagino que los que estamos aquí, algunos se sabe Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos estamos desviados, ¿verdad?, del camino de Dios, ¿verdad? Así como se desvió Adán allá en el Edén del camino de Dios, pues todos estamos desviados, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre, ¿verdad? Es el único camino que nos puede llevar al Padre. Y eso es lo que dice Juan 14:6, ¿no? Todos me imagino que varios de los que estamos aquí, pues no sabemos ese versículo. Pero esa es la razón por la cual también estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Por el pecado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 36, ahí vemos, ¿no?, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que está bajo la ira de Dios, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
pero el que no cree está bajo la ira de Dios. En sí, todos hemos pecado, algunos más que otros, ¿no? Algunos hemos pecado más que otros, pero en sí, todos hemos pecado. Dice la palabra del Señor. Voy a leer así versículos para avanzarle, ¿no? Rápido, pero en Eclesiastés, el sabio Salomón nos dice en el capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Algunos practican el pecado de mentir, a otros practican el pecado de robar. Aquí dice que no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque, ¿verdad? Todos pecamos de alguna manera o de otra. Y si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios, dice que la verdad no está en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Pero en sí todos somos pecadores. Por eso es la razón que todos necesitamos el perdón de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice cómo es que estábamos sin vida, ¿no? Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cómo nos enseña la palabra de Dios en sí que somos pecadores. Y a través de la persona de Cristo es la única manera por la cual nosotros podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque Él fue quien pagó por nosotros. Él fue quien fue a la cruz por amor a nosotros. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver tres cosas de las cuales se habla acerca del perdón, ¿verdad? Recibir, pedir y dar. Recibir, pedir y dar. Yo por un tiempo, ¿no? Yo antes de conocer la palabra del Señor, de conocer al Señor, yo por un tiempo pensaba que en sí Dios no me iba a perdonar por los pecados que uno comete, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas en sí que hoy en día siguen pensando lo mismo, y yo he hablado con personas que piensan así. ¿Por qué? Porque es tanta la culpabilidad que hay en ellos, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que sí hay perdón de pecados. En Isaías capítulo 57, versículo 21, nos enseña que aquella persona, ¿no?, que es impía, aquella persona que no ha sido perdonada por Dios, en sí no hay paz. No hay esa paz la cual sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa paz que no la da el mundo, que solamente viene del Señor. En Isaías capítulo 57, versículo 21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué deben de hacer? Pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Se trata de pedir perdón, recibirlo con un corazón, recibirlo de corazón y con un corazón sincero, ¿verdad? Un corazón sincero. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahí, por ejemplo, allí en Salmo, si me acompañan por favor, en Salmo capítulo 130, versículo 1 al 4. Fíjense lo que dice ahí, si me acompañan por favor. Salmo 130. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Puede indicarlo con un amén cuando esté ahí, por favor? Son rápidos, ¿verdad?, para encontrar los versículos. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Desde lo más profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor. Oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Es una pregunta, ¿no? Pero fíjense el versículo 4, y es a donde vamos. Pero tú ofreces. ¿Quién ofrece? Dios ofrece el perdón. Aquí está un pero tú ofreces perdón. ¿Para qué? Para que aprendamos a temerte. La Reina Valera dice: para que seas reverenciado.
¿verdad? Para que sea reverenciado. Si a una persona que ha experimentado el perdón de Dios, ¿qué hace? Alaba a Dios, está agradecida con Dios. Una persona que ha experimentado el perdón de Dios, ¿qué hace? Glorifica a Dios con su vida. Viene a mi mente, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia pues hay tantas historias, ¿no? En este caso, aquella mujer que estaba ungiendo a Jesús con sus cabellos. Recuerda cómo es que regó sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos enjugaba sus pies. Ella estaba agradecida porque Dios le había perdonado sus pecados. Y eran muchos, ¿no? Y ahí vemos cómo es que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y una persona que es perdonada por Dios, ama a Dios y busca servirle a Dios, ¿verdad? Alaba a Dios. Como los cantos los cuales estábamos ahorita cantando, ¿no? Bien hermosos. Y esto es de lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 9, versículo 9, dice: pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. A pesar de habernos desviado del camino, Él es misericordioso y perdonador. Dios por naturaleza es un Dios perdonador. Así es Dios. Dios perdona, ¿verdad? Dios perdona los pecados y el perdón de Dios es hermoso. Yo me pongo a pensar en el perdón de Dios y digo, wow, el perdón de Dios es hermoso, es maravilloso. ¿Cómo es que Dios nos perdona y nos limpia? O sea, borra nuestros pecados. Fíjese lo que dice en Isaías capítulo 43, versículo 25. Este lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Pero fíjese cómo dice: yo soy el que borro tus rebeliones por mí de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice, yo soy. Así comienza el versículo, Dios hablando, diciendo, yo soy el Dios contra quien fue cometido nuestro pecado y el único que puede y quiere perdonar mi pecado, su pecado. Él es el único. Yo soy el Dios quien contra has cometido el pecado, ¿verdad? Aquí vemos. Entonces aquí vemos, pero fíjense cómo sigue diciendo, ¿no? ¿Sí está allí en Isaías? Este versículo está hermoso, porque aquí vemos cómo es que Dios borra de nosotros nuestros pecados. Ahí hay pecados que tal vez uno los tenga todavía uno en su mente, ¿no? Que haya cometido, pero Dios los ha borrado, Dios los ha limpiado. Y aquí en este versículo, fíjese cómo dice, y borro. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Haz ver, me equivoqué. Bueno, a donde voy es a esto, dice, y borro. Aquí es la idea, por ejemplo, que cuando dice y borro, es por ejemplo, cuando uno tiene una cuenta, ¿no? Una cuenta o sea, que está en deuda. Y esta idea es tomada de un libro de cuentas, que usted va y paga y su cuenta está borrada, liquidada. Y esto viene a mi mente, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, en México, eso se acostumbra. Hasta hoy en día, usted va a la tienda, compra el chile, tomate o cebolla. Si no tiene dinero para pagar, pues ahí le anotan, ¿no? Ahí tiene su nombre y ahí tiene lo que debe. Pero cuando usted paga, lo que usted debía, tomate, chile, tomate y cebolla, lo que sea, pues lo desborra, ¿no? Queda desborrado. Y esta es la idea de cómo es que Dios borra nuestros pecados. Y eso es hermoso, ¿no? Cómo es que la sangre de Cristo nos enseña, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es Dios, nos borra nuestros pecados. Y por eso es que yo le digo, el amor de Dios es maravilloso, y en lo cual debe de haber agradecimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque dice que nunca me acordaré de tus pecados. La Nueva Traducción Viviente dice, por a mí mismo. ¿Por qué eso es? Por amor a Él mismo. Dice, no me acordaré de tus pecados y nunca volveré a pensar en ellos. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando Dios perdona, olvida. Cuando Dios perdona, olvida. Y eso es algo en lo cual, o sea, uno se pone a pensarlo, porque muchas de las veces nosotros, ahí queda. Y es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué es que quedó eso, no? ¿Por qué es que todavía está eso que hice o que hicieron contra mí? Pero aquí vemos, y no porque Dios perdona nuestro pecado, que dice uno, oh, yo conozco a Dios perdonador, yo he escuchado que Dios perdona y por esa razón pues puedo pecar. Acabo Dios me perdona. Déjeme decirle que no están entendiendo bien. Algo está mal, o no se ha convertido al Señor, o algo está mal en usted. Porque al que experimenta el pecado, el perdón de Dios, no vuelve a pecar. Cae en pecado, pero no practica ese tipo de pecado, y es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y solo es a través de Jesús. Solo es a través de Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 7, si me acompañan, por favor, fíjense lo que dice aquí. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Están ahí, hermanos? Van rápido, ¿verdad? Para encontrar los versículos. Pues aquí dice en el versículo 7, Dios es tan rico en misericordia, es tan rico en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó, ¿qué? Nuestros pecados. Y perdonó nuestros pecados. El día de ayer estaba hablando precisamente de esto con una persona, y yo le decía a él que si él estaba seguro a dónde iba a ir cuando muriera. O sea, que si él estaba seguro que era salvo. Y me llamó la atención porque la respuesta de él fue que a través de las obras es de la única manera que él puede ser salvo. Dijo, yo para poder ser salvo necesito hacer obras y amar a mi prójimo. Esa fue la respuesta de él. Aquí vemos esto, ¿no? Que solamente es a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, porque Él, por medio de eso, perdonó nuestros pecados. Pero déjeme decirle que el perdón y el arrepentimiento van juntos, van de la mano. Debe de haber arrepentimiento en su vida. Debe de haber arrepentimiento en su corazón. Y bíblicamente, ¿verdad? Significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de una manera radical. Esto tiene que ver con su manera de pensar y con sus acciones, de la manera que piensa y de la manera como se comporta. Esto tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 8 que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús. Y el deseo de Dios es que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. No sé si recuerda las palabras de Jesús cuando Él comenzó su ministerio, ¿no? Allí en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En la Nueva Traducción Viviente dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Entonces se trata también de un arrepentimiento genuino. En Lucas capítulo 5, versículo 32, dice Jesús, no he venido a llamar a los que se creen justos, a los que se creen que nunca han pecado, a los que se creen que no necesitan el perdón,
sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A eso fue a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, ¿no? Y de esa misma manera, dice la palabra de Dios, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Fíjese qué bonito, ¿no? Cuando esto me ponía a pensar, y le invito a pensar, en el cielo, en la presencia de los ángeles, hay alegría, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Dice cómo hay esa, se puede decir como conexión, ¿no? Cómo es que los ángeles a la vez saben y conocen el corazón arrepentido, ¿verdad? Uno no los ve, pero hay fiesta en el cielo cuando usted se arrepiente de corazón, cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando ese corazón viene de adentro, no de afuera, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Dios no lo rechaza. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si me acompañan, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Están ahí, hermanos? Yo ando en Timoteo. Esto es lo que dice. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, hablando del regreso del Señor, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Es paciente por amor a ustedes, no queriendo que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Y yo pensaba, ¿no?, acerca de esto del arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Pero a mí, ahí me llevaba, por ejemplo, al Evangelio de Juan, capítulo 3, que dice voy a decirlo desde el 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, Dios, el Padre, no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, ¿no? Entonces, para quien Él crea, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el deseo de Dios es que todos se arrepientan, pero esto tiene que ver con el creer y el arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Fíjese cómo dice ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19, hablando del arrepentimiento, ¿no? Este es Pedro mismo, hablándole a los judíos. Fíjese cómo dice ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Están ahí, hermanos? Aquí está Pedro hablando, ¿no?, inspirado por Dios. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados sean, ¿qué?, borrados. Fíjense, otra vez vuelve a mencionar esa palabra, borrados, desborrados, ¿verdad? O sea, liquidados o limpiados, es lo que está diciendo. Y una persona, hermano, hermana, que me escucha, una persona arrepentida, se le ven frutos y arrepentimiento. Una persona que ha experimentado ese arrepentimiento no vuelve a ser la misma persona que era antes. No, su vida cambia. ¿Qué decía el cántico que estaban los alabando? Enciende una luz, ¿verdad? La diferencia, esa luz. ¿Quién quiere ser esa luz? Yo creo que todos, ¿no? Pues ahí se va a ver la diferencia de una persona que ha sido arrepentida. Y una persona arrepentida, ¿qué hace? Pide perdón. Hay personas que saben que han hecho mal, pero simplemente no se arrepienten y no piden perdón. Y se trata de pedir perdón.
¿verdad? De pedir perdón. Cuando la persona está arrepentida, va a pedir perdón. Fíjense lo que dice Salmo capítulo 41, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí, dice ahí, ¿verdad? Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Porque contra ti he pecado. El pecado, hermanos, en la Biblia es como una enfermedad. El pecado y el dolor van juntos, van de la mano, el cual todos nosotros necesitamos ser sanados. Y el médico es Jesús. Jesús es el único que puede sanar nuestros pecados. Y aquí vemos, ¿no? Dios le da el perdón. Dios lo ofrece. Dios, me recuerda, ¿no? Jesucristo cuando sanaba a alguien, Él decía, tus pecados te son perdonados. A eso vino Jesús, a sanar. Pero también a perdonar los pecados. Él primero perdonaba a las personas. Recuerda aquel paralítico que bajaron, ¿no? Lo bajaron. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de ellos, de estos hombres que bajaron al paralítico, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y todavía no lo sanaba, pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y podemos ver, ¿no?, tantos ejemplos, pero uno debe de pedir. Y aquí viene a mi mente, ¿no?, porque Jesús mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 8, que el que pide, recibe. El que pide, recibe. Uno recibe al tiempo de pedir, pero uno tiene que pedir, ¿verdad? Y yo recuerdo, ¿no?, porque en un tiempo yo cuando le pedí perdón a Dios, en sí, se me venían pensamientos como de duda. ¿Dios me perdonó? Sí, soy perdonado. No sé si le han venido a usted, pero a mí sí se me vinieron en un tiempo, porque tenía esa intranquilidad y a la vez dudaba. Y sabemos que hay un acusador, ¿no?, quien nos acusa después de él. Y yo creo que eso también tiene que ver, hermanos, cuando no conocemos la Biblia, cuando uno no pasa tiempo en la palabra de Dios y mira lo que la palabra de Dios dice. Porque por medio de la palabra de Dios es cuando usted se fortalece, porque esos versículos los tiene uno en su mente, ¿verdad? Eso es cuando uno dice, esto dice la palabra de Dios y esto es, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que estaba teniendo eso en mi mente, ¿no? Y Dios me lo aclaró por medio de la palabra y usó a la vez a una persona. Pero yo recuerdo en una ocasión que escuché este versículo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas, todas. Cuando yo escuché ese versículo, que por cierto nunca se me olvidó. ¿Por qué? Porque a veces uno vive del pasado. Y no, lo pasado, la palabra de Dios ahí nos dice que Él borra nuestras iniquidades. Él no tiene una lista. Y yo vivía del pasado y cuando digo, bueno, entonces lo que hice fue y quedó en el pasado. Pero eso es también a la vez por no conocer la palabra del Señor. Si me acompañan, bueno, yo esto lo voy a leer en la Reina Valera. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Esta es una pregunta. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El deleite de Dios es en la misericordia y en perdonar. Dice el versículo 19, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando viene uno a la palabra de Dios y se encuentra con esos versículos, dice uno, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién no puede decir gloria a Dios de que no es culpable ya ante los ojos de Dios? Y hoy lo puedo decir, no sé si usted lo puede decir con toda seguridad,
que Dios me ha perdonado y soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos o que soy hijo de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. De que nosotros le pertenecemos a Dios, ¿verdad? El Espíritu se une a mi espíritu para confirmar que soy hijo de Dios. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿no? ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Usted tiene esa seguridad de que es hijo, hija de Dios? ¿Ha recibido el perdón? Si es así, gloria a Dios. Si es así, gloria a Dios. Porque también pueda que haya alguien que no ha reconocido que es pecador. Pueda que haya alguien que no ha reconocido que es pecador. Y aquí viene a mi mente, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan, cuando este fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y va Jesús. Y está Jesús en la casa de este fariseo. Y cuando se da cuenta esta mujer, se conoce como la mujer pecadora, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Este fariseo dijo, si él fuera profeta, supiera quién le está besando sus pies. Este fariseo no reconocía sus pecados. Porque si él los haya reconocido, hubiera sido diferente el recibimiento que le dio a Jesús al entrar a su casa. Hay personas que en sí no conocen su condición, no conocen que están perdidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay condenación. La palabra de Dios nos lo muestra, ¿verdad? Hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 8. No, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo pensaba, ¿cómo ilustrar el perdón de Dios? ¿Cómo compartir una ilustración del perdón de Dios a nuestra vida? Y compartirla con ustedes. Y encontré esta. Fíjese cómo dice esta ilustración. Y así es el perdón de Dios. Un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trabajaba con cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta que era imposible que pagaran, esto es lo que hacía. Ponía debajo de su cuenta su firma junto con las palabras perdonado. Cuando él sabía que le prestaba a personas y nunca le iban a poder pagar, él le ponía allí con su firma perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó a la señora: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella, de eso no hay duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo, ¿verdad? Cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Perdonado. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cuando aparece la palabra perdonado, esta señora no podía hacer nada. Si Cristo nos perdonó nuestros pecados, en vano se afana el diablo por traérnoslos a la memoria. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando venía esto a mi mente, me recordaba aquella mujer pecadora que vinieron y se la trajeron a Jesús ante sus pies con el fin de tentarlo a ver qué hacía. La ley de Moisés nos enseña que debemos de apedrearla porque la encontramos en el acto de adulterio. Está interesante, ¿no? Porque Jesús
escribía, él estaba escribiendo. Pero lo que más me llama la atención de que ellos se fueron yendo de uno en uno, ¿no? Se fueron yendo. Y la mujer ahí quedaba. Cuando mira a Jesús, que está esta señora sola, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? No había ni uno, no había nadie. Le dijo Jesús: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Así es el arrepentimiento, no practicar el pecado. Y Jesús no nos condena, dice la palabra del Señor. No sé, pero yo cuando veo esto en la Biblia, lloro, no puedo detenerme, lloro. ¿Por qué? Por ver el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que cuando viene uno a Dios, Dios le perdona, no sea lo que haya hecho, ¿verdad? Dios le perdona sus pecados. Pero aquí vemos, ¿no? Tal vez usted que tiene años viniendo a esta iglesia, no sé, y está sentado por años y usted no ha experimentado el perdón de Dios, no se ha arrepentido, pero sigue viniendo y sigue viviendo esa doble vida y no ha habido un arrepentimiento, ¿verdad? Y tal vez esa sea la razón por la cual su vida es igual, no hay un cambio, no ha experimentado el perdón de Dios. No sé, ¿verdad? Dios conoce los corazones. Pero si es así, yo le invito a que no se vaya de esas puertas sin pedirle perdón a Dios. Y aquí vemos, ¿no? Que cuando Dios lo perdona a uno, también Dios lo enseña a uno a perdonar. Entonces, debe uno de recibir el perdón de Dios, pero también debe de darlo. Y la persona que ha experimentado el perdón de Dios, no se le va a hacer difícil darlo. ¿Por qué? Porque ha sido perdonada y ha sentido esa paz, ha sentido y ha tenido esa experiencia del ser perdonada. En Colosenses capítulo 3 versículo 13, si me acompañan por favor. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Fíjese cómo dice el versículo: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Así también nosotros, ¿verdad? Aquí vemos. ¿A quién no han ofendido? Yo creo que a todos. Así como hemos ofendido, también nos han ofendido. Y yo lo digo personalmente, ¿no? De mi propia experiencia. Y todos necesitamos también perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y algo que he visto, ¿no? A través de lo que yo estuve estudiando esto, que simplemente el pecado divide. El pecado divide a las familias, el pecado divide a las parejas, el pecado hace división, pero el perdón une. El pecado a nosotros nos desvió de Dios, ¿verdad? No hubo esa unidad, nos dividimos, pero el perdón nos une, ¿verdad? El perdón une. Y cuando usted perdona, a la vez usted se parece a Dios. ¿Cómo es Dios? Un Dios por naturaleza perdonador. Y hay personas que ofenden, ¿no? Hay personas que ofenden, o habemos personas que ofendemos. Y algo que he visto, ¿no? Que haya casos que se sienta alguien ofendido aquí en la iglesia y por no pedir perdón o no reconocer su falta, mejor se va a otra iglesia. Y qué triste, ¿no? En vez de pedir perdón o perdonar. ¿Recuerdan las palabras de Pedro cuando se le acercó a Jesús? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. Y él se fue al extremo porque los judíos acostumbraban perdonar de 2 a 3. Y él dijo: voy a decir 100. Pero Jesús le dijo:
sino hasta 70 veces 7. Y yo recuerdo, ¿no? Cuando mi hija estaba, no ella chiquilla, recuerdo que cuando salíamos en desacuerdo mi esposa y yo, ella escuchaba, los niños saben, los hijos saben cuando algo no está bien. Y ella escuchaba y chiquita, ella estaba chiquita. Se acostaba entre el medio de nosotros. Y recuerdo que decía, cuando nos escuchaba discutir, sorry mami, me hacía decirle sorry mami. Y yo no quería, sorry mami. Era chiquita, ¿no? Y le decía, sorry. Ahora iba con ella, sorry papi. Sorry papi. Digo, qué interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Hay otro caso ahí en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, de aquel deudor, ¿verdad? Injusto, que le perdonaron todos sus pecados y él no quiso perdonar al que le debe un poquito. Y allí vemos cómo es que uno puede caer en eso, de no querer perdonar. Pero yo le digo, ¿no? Ahorita no sé si se le viene a alguien en mente, Dios trabaja de diferentes maneras. Tal vez a usted en estos momentos sea una persona que ofendió, o una persona que ofendieron. No sé, pero tal vez esto sea su situación, o el día de mañana, no sabemos. ¿Y qué debemos de hacer? Simplemente perdonar. Interesantemente, ayer hablaba con un señor que me decía que salieron mal entre familia. Y lo triste que se le hacía a él, me decía que eran nomás tres hermanos los que estaban aquí y no podían reunirse por ese desacuerdo que tuvieron. Y es triste, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado divide y estaban divididos. Entonces, lo que debemos de hacer es perdonar o pedir perdón. Pedir perdón. Si Dios le pone en su corazón en este momento, perdone, no se quede con eso. Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 25, aquí Jesús hablando. Marcos capítulo 11, versículo 25. ¿Están ahí, hermanos? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Verdad? A todo aquel con el cual guarda usted rencor. Si usted mira a una persona que la ofendió, que lo ofendió y todavía siente rencor, y usted cree que ya lo perdonó, pero siente ese rencor, en realidad no lo ha perdonado de corazón. Y este versículo me llama la atención porque yo leía siempre que cuando usted trajera su ofrenda al altar, y si ahí se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda y vaya primero, póngase de acuerdo con su hermano, o a cuenta con su hermano, ¿no? Pero aquí dice cuando esté orando, o sea, el no reconciliarnos con nuestros hermanos de persona a persona, y estamos orando y no hay una reconciliación, está mal. Dice Jesús, si usted está orando y se acuerda que lo han ofendido, perdone, debe de haber perdón. ¿Por qué? Porque el perdón, a lo que yo he visto, ¿no? Y he experimentado, a la vez sí se crea un tipo de amargura en la persona, o hasta se les quita con los demás, que no la llevan, o sea, que no tiene nada que ver, pues. Yo he experimentado de que si estoy molesto con alguien, me incomoda, o sea, hay una incomodidad, pues, y no hay como tener la paz de Dios. Y la paz de Dios, la palabra de Dios nos dice que nos perdonemos unos a otros. El perdón trae paz y el perdón es saludable, ¿verdad?
Es lo que reconcilia tanto a familias, a padres, hermanos, a todos los que están distanciados, ¿no? Y qué bonito, fíjese lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 4, versículo 7 y el versículo 8. ¿Están ahí, hermano? Dice el versículo 7. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. La persona que lo ofendió a usted, déjeme decirle que si esa persona se arrepiente y va y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Dios lo perdona. ¿Y por qué usted no va a perdonar? Y más cuando ha experimentado el perdón de Dios. Qué alegría, ¿verdad? Dice aquí, para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. A veces nosotros tenemos cuenta de lo que nos hicieron, ¿no? Y aquí vemos cómo es que debemos de desborrar también eso. Tal vez se acuerde de lo que le hicieron, pero ya no guarda rencor. Y yo recuerdo, ¿no?, las palabras de Jesús, de Esteban. Jesús cuando estaba en la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esteban, no les tomes en cuenta su pecado. Y ahí vemos, ¿no?, cómo es que Dios nos manda a perdonar. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8: en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Todos somos pecadores y todos necesitamos recibir el perdón de Dios y a la vez dar. Recibir, pedir y dar. Recuerden, recibir, pedir y dar. Necesitamos dar también el perdón a todos aquellos que nos han ofendido. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de ti, delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has perdonado nuestra iniquidad, aquel pecado que se llevó a cabo en Génesis 3, el cual entró a toda la humanidad. Gracias porque no hay culpa, no hay culpa contra nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a la cruz a derramar tu sangre, a dar tu vida por amor a nosotros. Gracias porque por medio de ti, por medio de la fe, es como somos justificados. Tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, Señor. Gracias porque podemos decir con toda seguridad que hemos sido perdonados a todos los que te hemos recibido como Señor y Salvador. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú has pagado por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, Señor. Gracias por tu amor infinito, un amor incondicional, Señor. Qué bonito el saber que nuestros pecados han sido borrados. No hay una lista en la cual nos condene, Señor, como aquel deudor, como aquel rico que prestaba dinero
pero incluía la palabra perdonado. Esa palabra perdonado es la que nos da la paz, Señor. Es la palabra que nos alienta. Es la palabra que nos une, Señor. Porque estábamos desviados en nuestros propios delitos y pecados. Gracias porque nos has hecho libre y ahora por medio de tu Santo Espíritu nos das las fuerzas para vencer el pecado, Señor. Te pido en este momento, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de corazón y has hablado a su vida y te pide perdón, lo perdones, Señor. Así como has tenido misericordia de nosotros, yo sé que lo tienes con todo aquel que se acerca a ti. Porque tú no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestro hermano Sergio nos decía que recordáramos a aquellos a los cuales les hemos compartido tu palabra, Señor. Hay personas que no quieren reconocer su pecado, sino se deleitan en él, pero tu palabra dice, mi Dios, que no hay paz para los impíos. Qué bonito sentir esa paz, la cual viene de ti, Señor. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día. Y si hay alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero no está bien su relación con Dios por causa del pecado, hoy es el día el cual podemos venir al Señor, al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro. Gracias porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. Si hay alguien que no ha reconocido que es pecador y no lo ha recibido, puede repetir estas palabras. Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname. Creo que Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años a dar su vida por mí, a pagar por mis pecados. Lo acepto como Señor y Salvador. Creo que Él vino y murió por mí, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Te pido, Señor, que guíes mi vida, los años que me des en esta tierra. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual no hay ningún nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.